Bienvenidos a la tercera temporada de Odisea del Drama. Yo seré su nuevo anfitrión, Jason Montgomery, pero solo díganme Jason. 12 concursantes pasarán las próximas semanas aquí, batallando por otro $1.000.000. Ellos están llegando ahora mismo, así que ajusten sus traseros, traigan algo para comer y disfruten del show. Esto es Odisea del Drama Egipto. ¡Ahí vienen! ¡Oh, sí! Miren, ahí está el guapetón de Jason. No puedo creer que nos hayan metido aquí, sin cinturones de seguridad. ¡Qué poca consideración! ¿De qué hablas? Esto es lo máximo. Sí, no pasa nada. No estamos yendo a gran velocidad. Te recordaré eso cuando te accidentes. No puedo creer que estoy aquí. Esta aventura será muy loca. Definitivamente. Pero no hay dudas de que la disfrutaremos al máximo. Este programa es una porquería. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tengo mis motivos, chica. Ok. No digas nada, tonto. Así no hacemos el ridículo, equipo. Disculpa, ¿quién te nombró como líder? Nadie, pero... Entonces no hables como si lo fueras, ¿ok? Bienvenidos a Odisea del Drama Egipto. ¡Qué emoción! Hola, Jason. Una pregunta. ¿Qué le pasó a...? No hablaremos de eso. ¿Pero por qué lo reemplazaron? ¿Y cuánto te pagan por tu trabajo? Más que a... No lo presiones, Molly. Es su primer día como anfitrión. Aunque yo lo recuerdo de otros programas, como ese concurso de comer hasta vomitar. Gracias, Erin. Es bueno ser apreciado un poco. No es nada, bombón. Como ven, ya están divididos por grupos. Equipo verde, ustedes serán Anubis, nombre del dios egipcio de la momificación. Y equipo amarillo, ustedes serán Osiris, nombre del dios egipcio de la resurrección. Una pregunta, ¿por qué somos tan pocos concursantes? Porque aún faltan 2 más. ¡Oh! Y creo que ahí vienen. ¿Acaso ella es...? Es Amanda, de la primera temporada. Y se ve más guapa que nunca. Parece que tenemos más competencia, ¿no, amigo? Sí. Amanda y Jimmy vuelven a competir. Bienvenidos. Muchas gracias, Jason. Es un honor tener otra oportunidad. No voy a desaprovecharla. Bien dicho, Jimmy. Lo mismo digo. Amanda, tú formarás parte del equipo Anubis. Y Jimmy, tú del equipo Osiris. Es un gusto conocerlos a todos. Igualmente, Jimmy. Vaya, nadie me dijo que habría chicos tan guapos en mi equipo. ¿Ah, sí? Oh, ¿lo dices por mí? Gracias, nena. Solo espero que puedas seguirme el ritmo, muñeco. Un dato importante que deben saber. Esta temporada hay 3 talismanes especiales que pueden encontrar. Están escondidos por algún lugar del desierto. Cada talismán tiene un poder distinto, así que mantengan los ojos abiertos en todo momento. Hasta podrían encontrar uno en un desafío. La última chance que tienen para usarlos es en los 5 finalistas. Interesante. Bien, vayan a conocerse un poco y luego comenzaremos con el primer desafío. Cuando gane el dinero, me compraré maquillaje, ropa, zapatos, tacos y aretes. También un secador de pelo porque el mío se averió. Estoy ansiosa por tener mi revancha. En mi temporada anterior todo iba bien hasta que me volví obsesiva por tener el control. Intentaré no repetir los mismos errores. También tengo que comprar un microondas nuevo. Mi amiga Melanie se lo robó en mi última pijamada. Decidí entrar al programa por 2 razones. Primero, soy un gran fan de las competencias. Y segundo, soy músico. Y creo que el dinero me vendría muy bien para lanzarme como cantante. Escribo muchas canciones, pero nadie quiere contratarme.
En la temporada pasada pensé que había encontrado a una amiga de verdad, pero me equivoqué. Sinceramente, no vengo por el dinero. Solamente espero conseguir una amistad genuina esta vez. ¡Oh! Y lo más importante de todo, me compraré un perrito nuevo. El pobre señor Guau Guau fue atropellado por un camión hace 2 semanas. Aún no lo supero. Déjame adivinar, grandote. ¿Eres capitán del equipo de fútbol? Así es, pero soy más que eso. Mi pasatiempo favorito es dar clases de autoayuda después de la escuela. ¿En serio? ¡Qué cool! Mis amigos y yo hablamos con adolescentes con todo tipo de problemas. Es bueno saber que al menos puedo aportar algo positivo para mejorar sus días. Oh, qué tierno. Eres tan buena persona. Ella es muy linda. De eso no tengo dudas. Vaya, ¿quién lo diría? Mac es más cool de lo que pensé. No es el típico deportista estereotipado que tenía en mente. Trabajo en la librería de mi padre y no saben, tienen libros tan cool que nadie podría resistirse. ¿Ustedes leen? No realmente. ¡Oh my god! Yo una vez entré a una librería. ¿Y qué tal? Y luego me fui. Debo admitir que es difícil encontrar cosas en común con los demás. Es un problema que siempre me persigue a todas partes. Equipo, solo quiero decirles que estuve entrenando antes de venir aquí, así que espero ser útil para los desafíos. Tranquilo, viejo. Confiamos en ti. Lo importante es no rendirse. Sí, no importa qué tantos músculos tengas, solo se trata de dar lo mejor de ti. Gracias, pueden contar con eso. ¿Y qué tal ustedes? ¿Por qué entraron al programa? Yo necesito el dinero para pagar la operación de mi hermanita. ¡Oh, por Dios! ¿Qué le sucedió? Se suponía que yo debía cuidarla, pero la perdí de vista jugando videojuegos y ella se cayó del balcón. Eso suena muy grave. Estoy segura de que tienes mucha presión por ser una hermana mayor. Yo sé lo que se siente eso. No necesito tu simpatía falsa, pero gracias igual. No soy falsa. Lo digo en serio, Allison. Sí, lo que tú digas, mujer gigante. Me agrada esa chica, Allison. Puedo ver que tiene sus conflictos internos, igual que yo. Ella no vino aquí a ser amiguitos y ser falsa. Tengo que acercarme a ella. Oye, quiero que sepas que cuentas conmigo. A mí tampoco me cae bien Penélope. Gracias, Walter. No puedo creer que diga esto en el primer día, pero ya estoy extrañando mi casa. Al menos tienes una casa. Yo vivo en la calle, por eso entré al show. El dinero es súper importante para mí. ¿De verdad? ¡Wow! Sí, la vida es difícil y la mayoría de las personas son una porquería. En eso coincidimos, querido Walter. Si por alguna razón perdemos el desafío, ¿estarías interesada en votar por Penélope? Por supuesto. Para su primer reto, deberán buscar piezas para armar una estatua. Esas piezas se encuentran en distintos sectores del desierto. Cada equipo deberá designar el papel de diosa egipcia a una de sus competidoras mujeres. Ellas no irán en la búsqueda de piezas, sino que serán las encargadas de armar la estatua. Yo soy buena haciendo rompecabezas. Déjenmelo a mí. ¡No! ¡Yo quiero hacerlo, por favor! Jason dijo que sería una diosa egipcia y la única diosa de este equipo soy yo. ¿Eres buena armando rompecabezas, Molly? La mejor de todas. Claro que yo podría haberme ofrecido. Pero nunca es inteligente hacer eso, y menos en el primer desafío. Si Molly pierde, ella será eliminada. ¡Soy una diosa egipcia! Esto es genial, ¿no lo crees, amiga? Sí, muy genial. Los equipos ya salieron a buscar sus piezas. Cuando llegue el momento, todo dependerá de las diosas que seleccionaron para armar la estatua. ¿Qué opinas del equipo? Es bastante bueno, ¿no? Sí, casi todos me caen bien. ¿Y quién te cae mal? ¿Allison? ¿Walter? Penélope. ¿Por qué? Yo vine al programa con el objetivo de ser la mujer más atlética de todas. Pero Penélope es insuperable. ¿Ya viste sus músculos?
¿Y qué? No tienes que compararte con ella, Miranda. Estoy seguro de que No me toques. Ok, perdón. Encontré las piezas. ¡En marcha! ¡Vamos, vamos! Vengan con papá. ¡Guau! No puedo creer que esté dentro de una pirámide. ¡Perfecto! ¿Acaso será...? Esto es increíble. Acabo de encontrar uno de los talismanes en el primer día. No quiero decir que soy un genio, pero... ya saben, soy un genio. Gracias, chicos. Rápido, analiza las piezas. ¿Para qué? Aún faltan casi todas. Como digas, princesa. 3 piezas más, a la orden. Perfecto, ya puedo empezar a armar algo. Genial. Allí están las piezas. Solo tenemos que mojarnos un poco. No lo creo, Amanda. Yo conseguiré esas piezas por ti. No es necesario, yo puedo hacerlo. Claro que puedes, pero yo solo quiero ayudar. ¿Saben cuál es la mejor cualidad de Matt? Que es muy manipulable. El chico está tan enamorado de mí que está dispuesto a hacer lo que sea. Y claramente voy a aprovechar eso a mi favor. Probablemente Amanda piense que me está manipulando, pero en realidad yo la estoy manipulando a ella. Sé que es una jugadora fuerte, por eso prefiero mantenerla cerca de mí. No te ofendas, pero nunca había visto una chica como tú. ¿Eso es algo bueno o malo, Jimmy? Pareces una superheroína. Me encanta estar en tu mismo equipo. ¡Qué tierno! Muchas gracias. Yo estoy contenta de tenerte en el equipo también. Amanda no me agrada para nada. Solo espero que no me elimines por ser débil. Yo no creo que seas débil para nada. Y no te preocupes, yo soy una persona frontal. Jamás voy a mentirte en la cara como lo hizo esa chica Jessica en Hawái. Gracias, compañera. Es bueno saberlo. Menos mal que Jessica no está en esta temporada. Esa hubiera sido mi peor pesadilla. ¡Jimmy! ¡Encontré las piezas! Solo me faltan las piezas de Jimmy y Penélope para terminar. Lo hiciste excelente, Allison. Busca la base, Molly. Tiene que ser plana. No me grites. Yo no nací para hacer esto. Tú te ofreciste, amiga. Sí, solo porque quería ser la diosa del equipo. Esto es tan frustrante. Parece que ahí vienen Jimmy y Penélope. ¡Apúrate, Molly! ¡Ellos casi ganan! ¡Al fin! Lo hice, chicos. Encastré bien las primeras piezas. Lo siento, Molly, pero yo gano. ¡Bien hecho! Osiris gana el primer desafío y como recompensa podrán dormir en una cabaña. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nosotros no tenemos cabaña? Así es. Esta temporada solo el equipo ganador obtiene un techo. Si yo fuera ustedes, iría pensando en dónde dormir y por quién votar. Los veo en la ceremonia de esta noche. Me alegra haber ganado, aunque mi equipo sigue apestando. Tenemos al bebé, el músico frustrado, la mujer gigante, el vagabundo y la calladita. Aunque debo admitir que el vagabundo sí me cae bien. El desafío de hoy fue fatal. Sabía que yo tenía que hacer el rompecabezas, pero la niñita tonta tuvo que hacerse la princesita y arruinarlo todo. Molly es una tremenda idiota. ¿Cuántas neuronas hacen falta para resolver un simple rompecabezas de 8 piezas? Lo echó a perder. Aunque esa estupidez la hace una buena opción para una alianza. Si logro manipularla para que me obedezca, podría tener su voto durante toda la temporada. Aunque será difícil convencer al equipo de no eliminarla. Sí,
Molly me cae súper bien como persona, pero no tengo otra opción más que votar por ella. Lo siento, chica. Espero que podamos ser amigos afuera del juego. Primera ceremonia de la temporada. Gracias a ti, Molly. Ay, por favor, me das demasiado crédito, Jason. Ya cállate de una vez, por favor. ¿Listos para votar? Disculpa, Jason, pero al parecer el equipo decidió algo en lo que yo no coincido. Así que voy a usar este talismán que encontré. Cada talismán tiene una inscripción detrás con su función. ¿Lo leíste? Claro. Me da el poder de hacer que 2 personas abandonen la ceremonia y tengan inmunidad. ¡Exacto! Las 2 personas que elijas serán de la ceremonia. No podrán recibir votos, pero tampoco podrán votar. Molly, ¿te gustaría salir a pasear conmigo? ¿Hablas en serio? ¡Claro que sí, hermoso! ¡No hagas eso, viejo! ¿Qué rayos estás haciendo? Todos habíamos coincidido en algo. No todos. Yo no. Adiós. Disfruten la ceremonia de eliminación. Elliot, Molly, pueden retirarse. Y los demás, es hora de votar. Quienes están a salvo son Mac y Erin. El último malvavisco es para Amanda. ¿Qué? ¿Por qué rayos votarían por mí? No es nada personal, pero alguien tenía que irse. La verdad no conecté mucho contigo, amiguis. Lo siento. Ustedes son estúpidos por no votar por Amanda. Ella ya jugó antes y todos saben que es una víbora. Bla, bla, bla. Vete de una vez, ilusa. ¿Qué es esto? Tus compañeros decidieron tu destino y terminaron tu aventura, pero tendrás una chance de volver al juego. Súbete a la camioneta y dirígete al desierto de la muerte. Oh, claro que iré a ese desierto. Esos tontos van a lamentar su decisión. Gracias por salvarme, Elliot. La verdad no sé si los demás iban a votar por mí o no. Sí, Molly, todos iban a expulsarte. Pero a mí me caes bien y no quiero que te vayas. Oh, eso es muy dulce. Tú también me caes bien. Gracias, nena. Tengo algo de frío. Ya es muy tarde y no tenemos dónde dormir. Sí, mejor vamos a buscar una cueva o algo. Buena idea, guapo. Y así termina el primer episodio. Estén atentos cada semana para ver quién será el siguiente en irse. Los veo la próxima vez en Odisea del Drama Egipto.